vaya, cuando hay niños en la casa, creo que siempre es esto de los árboles. Pero pues como nosotros teníamos sobrinos y siempre venían que los reyes y que no sé qué y demás, pues ya se quedó, ahora sí que se quedó la tradición. Pero si no tiene esferas, o sea, bueno, allá va, ahí va. El espíritu ahí está. Hola, Ramiro, Hola, Wendy. ¿cómo estás? Pues bien, con la garganta un poco fastidiada. Acá en mi pueblo, el polvo, la tierra, nomás hay que ver los coches. La nariz, respiras y es una cosa terrible. Te hace pensar que ya es cercano al COVID, pero no, gracias a Dios, no. Qué bueno, qué No, sí, bueno. la garganta es una cosa espantosa. Cuando no los colegas de aquí al lado prenden su... Hola, Flor. Sí, fíjate que eso es cierto, ¿eh? Los cambios de clima nos han generado miedos. La verdad es que a mí también. De repente comienzo a estornudar y la gente me ve así como de, ay, ¿qué pasó? Así de aléjate de ella. Pero pues esa alergia que tengo, como dices, entre el frío, el polvo, la contaminación y el demás. Bueno, me voy a callar. Ya estamos en el Facebook, ¿verdad? También. Muy bien, bienvenidos. ¡Qué gusto! Aurora, ¿ya está en el Facebook? Porque no lo veo. Se supone que sí. Acá está. Sí está en Facebook, ¿eh? Ujú. Ya está la transmisión. No la veo bien. Dale refresh, pero ya está. En el Drive están las presentaciones ya, Wendy. No sé si Perfecto. ya las viste. Ajá, No las vi, pero en este instante lo reviso. perfecto. Ah, ya vi, ya estamos en vivo. A lo mejor darle un refresh. Listo. Dale refresh, pero ya está. Bien, estamos entonces empezando nuestro seminario docente, el concepto de sustancia y su enseñanza. Nuestros ponentes son Raúl Orduña y Dulce María López. Ay, perdón, es que aquí tengo 20 pantallas que me están tapando. Los vamos entonces a invitar a que cierren sus micrófonos. Vamos a recibir todos los comentarios que puedan escribir en el chat aquí en Zoom y pueden por favor también poner todos sus comentarios en Facebook. Serán muy bien recibidos. Esperamos tener muchos comentarios. También les decimos que este es un espacio en donde queremos que haya un intercambio respetuoso y propositivo de puntos de vista. Es también un espacio de reflexión abierto a las docentes y los docentes que se propone desde un grupo independiente de la dirección de la Facultad de Química. Nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión acerca de la docencia. Tenemos entonces también para que consulten nuestras diferentes redes sociales. Están ahorita la transmisión en Facebook, en el grupo de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Nos encuentran en Twitter sobre enseñanza. En YouTube tenemos el repositorio donde pueden encontrar todos los seminarios docentes y este seminario estará disponible a partir de mañana. Y el sitio de WordPress en donde tenemos todos los materiales que nos han compartido los ponentes y que estarán también disponibles para los que nos compartieron los ponentes en esta ocasión. De esta manera, entonces, le paso la palabra a Kira Padilla, que nos va a hacer la presentación de nuestros ponentes. Adelante. Gracias, Aurora. Yo quiero agradecerle tanto a Dulce como a Raúl por haber aceptado esta invitación al seminario.
Ambos son egresados de la Facultad de Química, lo cual pues es un orgullo también porque pues están llevando el nombre de la facultad muy en alto. Dulce es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, aquí cerquita en el Ajusco, desde el 2014. Ella es QFB de la Facultad de Química y es doctora en Didáctica de las Ciencias Experimentales con la Universidad de Valencia, España. Su trayectoria profesional se ha dividido entre la docencia y la investigación, y su labor docente incluye casi todos los niveles educativos: secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, así como la formación de maestros en diplomados y maestrías. Su carrera como docente la inició en la Nacional Preparatoria como profesora de química, y en relación con la investigación formó parte del grupo de enseñanza de las ciencias en el CINVESTAF de la Unidad Monterrey, y también participó en el área de investigación y formación en ciencia en el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación. Sus intereses de investigación y trabajo actual se centran en la modelización de fenómenos científicos, desarrollo curricular, diseño y validación de secuencias didácticas en las ciencias naturales, la enseñanza de las ciencias naturales con énfasis en química, y la historia y epistemología de conceptos científicos. Ha dado conferencias de educación y divulgación científica y también ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es autora de artículos científicos, capítulos de libros, y recientemente participó como coordinadora y autora de libros de texto gratuitos de la SEP a nivel primaria para el nuevo modelo educativo: conocimiento del medio, primero y segundo de primaria, ciencias naturales y tecnología, tercero de primaria. Actualmente es miembro de varias asociaciones académicas nacionales e internacionales, y es investigadora nacional, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Por favor, Aurora, la siguiente. En cuanto a Raúl, pues tengo el orgullo de decir que Raúl fue mi alumno de la MADEMS. Él es licenciado en química, estudió química, y después hizo la maestría en docencia para la educación media superior en la Facultad de Química, y después se fue a hacer el doctorado a la Universidad de Massachusetts, Boston, y está por concluirlo. Y también está empezando a trabajar como investigador especialista en la Facultad de Educación en la Universidad de Irving. Mientras estuvo acá en la maestría, me estuvo apoyando a mí mucho tiempo, pero después consiguió entrar como profesor de asignatura, tanto al laboratorio de química general como a la teoría. Además, debo decir que fue un profesor muy exitoso, sus alumnos lo extrañaron mucho cuando se fue, y durante su doctorado impartió varios cursos, tanto de laboratorio de química orgánica como de química general. Ha impartido diversos cursos relativos a la profesionalización docente en la enseñanza de la ciencia en general y de la química en particular. También me gustaría decir que esos cursos los inició aquí en México, y los resultados fueron parte también de su trabajo de maestría. Y en Estados Unidos, que también supongo que esos trabajos han sido parte de su proyecto de doctorado. Específicamente sobre evaluación formativa y conocimiento docente, ha asistido a congresos internacionales y nacionales sobre enseñanza de la ciencia, y tiene varios artículos publicados en revistas internacionales. Pues, bienvenidos, y vamos a iniciar el seminario con la doctora Dulce María López Valentín. Bien, buenos días. Voy a intentar compartir pantalla, denme un minuto. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí, ya está. Bien, gracias. Pues antes que nada quiero agradecer a Kira la invitación a este seminario docente y a su equipo. Me da mucho gusto estar con ustedes en este momento, compartir este espacio
y bueno, pues de alguna manera regresar a nuestra querida facultad de esta nueva manera. Entonces, pues el día de hoy voy a compartirles una ponencia que la titulé Desarrollo histórico y epistemológico de los conceptos elemento químico, sustancia y sustancia simple. Bueno, para ello, el contenido de esta presentación está dividido en cuatro momentos. Una breve introducción del mismo, desarrollo histórico del concepto de elemento químico hasta el siglo XVIII, conclusiones y algunas referencias. Como introducción, bueno, pues todos los que formamos parte de la química sabemos que el concepto de elemento químico es un prerequisito para su estudio y principalmente por tres razones. Es esencial para comprender la idea daltoniana sobre el cambio químico o las reacciones químicas. También ayuda a entender la cantidad de sustancia y con ello la estequiometría de las reacciones químicas. Es un concepto estructurante porque gracias a él se permite explicar la diversidad de materiales ordinarios existentes con unos pocos elementos químicos, constituyendo este conjunto una estructura unitaria. Y esta estructura posibilita la explicación de los cambios materiales en las transformaciones químicas al suponer que en ellas se conservan los diferentes elementos químicos que intervienen. Este concepto ha sido estudiado pues durante muchos años y las investigaciones en didáctica de las ciencias han encontrado algunas dificultades que presentan los estudiantes respecto a la comprensión de este concepto. En principio, no entienden el concepto macroscópico de sustancia y lo confunden con el concepto de material, como mezcla de sustancias. Entonces, ellos prácticamente no utilizan la definición macroscópica de sustancia, es decir, como material puro, no mezclado, que posee un conjunto de propiedades características y constantes. Tampoco comprenden el concepto de elemento químico. Cuando se les pide definirlo, lo que hacen es superponer varias definiciones correspondientes a los diferentes modelos históricos que lo explican, como lo veremos más adelante. También presentan confusión entre los conceptos de sustancia pura y elemento químico. Esta dificultad se presenta porque para ellos solo existen dos tipos de sistemas materiales, los mezclados y los no mezclados. Y por último, no saben distinguir entre los conceptos de mezcla y compuesto en los dos niveles de representación, hablando del nivel macroscópico y submicroscópico. Esta diferencia se ve dificultada porque los estudiantes creen que en el compuesto ya existen las sustancias simples que lo forman. Entonces, ya identificadas estas dificultades en los estudiantes, pues se trata de encontrar por qué suceden o a qué se deben. Y pues lo que se ha visto en la investigación es que cuando falta un aprendizaje significativo en cualquier concepto científico, pues se relaciona con su enseñanza. ¿Qué hacemos los profesores? De cierta manera para que los alumnos, a pesar de que queremos que aprendan, pues no lo logran. Entonces, se ha encontrado que el desconocimiento del profesorado sobre la historia de la ciencia, es decir, el desarrollo de los modelos históricos, juega un papel importante, porque llegan a existir algunas visiones deformadas sobre la naturaleza de la ciencia y la actividad científica. Y esto se hace evidente o patente en lo que es la organización y secuenciación de contenidos en los libros de texto, así como en la planeación en el profesorado. Este concepto pues ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista, el filosófico, el histórico, el conceptual y muchos otros. De hecho, hay una infinidad de autores, pues como lo podemos ver Partington desde el 48, que estudió este concepto. Y pues en esta presentación yo me dedicaré de una manera muy breve, muy corta, a comentarles algo sobre lo histórico. Aquí podemos ver diversos autores y pues dentro de ellos, obviamente, pues está José Antonio Chamizo y Andoni Garrett, que también pues han puesto la atención
a este concepto. Para hablar de esta presentación, pues la historia de la ciencia puede contarse de dos maneras. Una que es la anacrónica, en la cual se cuenta el pasado, pero a la luz del presente. O sea, los historiadores tratan de explicar los acontecimientos históricos, pero interpretados desde un punto de vista actual. Y otra forma es la diacrónica, que es el pasado, o sea, estudian el pasado, tratando de situarse en el mismo pasado. Entonces esto lo convierte un poco complejo porque finalmente los historiadores en este caso pues tendrán una visión realmente objetiva. Entonces no objetiva, perdón. Entonces pues es complejo tratar de entender su punto de vista. Afortunadamente en la historia de las ciencias existen dos formas también de verla, hablando de continuidad o de ruptura. En este caso, pues yo voy a hablar de ruptura basada en términos kuhnianos y más que nada en el cambio de paradigma. Y definiendo paradigma como aquello que comparten los miembros de una comunidad científica, y a la inversa, una comunidad científica consta de personas que comparten un paradigma, una forma de pensar. Cuando hay una revolución científica, es decir, cuando hay un cambio de paradigma, según Chamizo, pueden existir estas cinco acciones, ¿no? Una reinterpretación radical del pensamiento existente por los propios contemporáneos, una resolución de largo debate cuya solución revoluciona el tipo de problemas en los científicos, nuevos instrumentos que hacen que la forma en que los profesionales ven o trabajan el mundo sea distinto, la apertura de un nuevo nivel de comprensión teórica que subsume las teorías más antiguas y la apertura de una nueva subdisciplina, en la cual pues obviamente hay nuevo vocabulario. Para el caso de la química se reconocen 5 revoluciones científicas, como lo comenta Jensen y también Chamizo, y cada una de ellas caracterizadas por instrumentos, conceptos y emergencia de nuevas disciplinas. En este caso, bueno, sí voy a hablar de algunas revoluciones científicas, pero me quiero remontar al desarrollo histórico del concepto de elemento químico desde la filosofía griega. Como seguramente todos ustedes saben y comparten, pues para Aristóteles, el cielo pues estaba formado por objetos con movimientos periódicos, permanentes, eran inmutables, o sea, no podían cambiar, y totalmente puros, formados por el éter. Mientras que el mundo terrestre, pues había objetos con cambios continuos, que eran impuros y que estaban formados por la materia prima, un sustrato común, y por los 4 elementos de Empédocles que podrían transmutarse. Entonces, como lo tenemos a la derecha en este pequeño cuadro, tenemos los 4 elementos y aire, fuego, agua y tierra. Y pues basándose en la observación, él hablaba de mezclas heterogéneas y homogéneas, y las homogéneas las nombraba como mixtos, que eran la fusión de 2 sólidos con unas nuevas cualidades. Aunque también pues se hablaba de los cambios naturales o cambios químicos, conocidos en ese entonces así, tenían una visión animista de Empédocles. O sea, había odio o amor entre los materiales. Por ejemplo, la evaporación del agua líquida, el fuego, que tenía calor y sequedad al mismo tiempo, favorecía la transmutación del elemento agua, frío y húmedo, del material en el aire, en elemento aire, que era caliente y húmedo, para obtenerse vapor. Entonces era la forma en que los aristotélicos trataban de comprender cómo daban estos cambios materiales. Por otro lado, pues también moviéndonos un poco en el tiempo para la alquimia, pues sabemos que la alquimia nace en Alejandría en el siglo III a.C., arraigada de las culturas de edad de bronce de Egipto y Mesopotamia, y es donde se funden el pensamiento griego y los saberes egipcios, pues en el periodo helénico.
Entonces, los tratados alquímicos se tradujeron al árabe desde el siglo VIII y fueron el foco para filósofos occidentales en el siglo XIII. Aquí les comparto una fotografía de esta pintura del alquimista de Ricardo Peláez, en donde prácticamente pues, nos encontramos a un alquimista moderno, ¿no? Pero siempre lo relacionamos de esta manera. La alquimia pues realmente se convirtió en una tradición artesanal en donde se montaron realmente las técnicas que conocemos actualmente, como fueron tostado, destilación, sublimación y disolución. Lo que prácticamente por lo que trabajaban y vivían los alquimistas era para producir materiales. En muchos textos se comenta que solamente tenían interés por la transmutación y que hubiera conversión a oro de todos los materiales, pero no fue necesariamente. Ellos trabajaban en producir materiales que les fueran útiles. Entonces, de alguna manera, se empezaba como a gestar esta idea de cuando dos componentes se combinan para formar un compuesto, el resultado es una sustancia cuyas propiedades difieren de las de sus componentes. Los componentes persisten en el compuesto en la medida en que pudieran recuperarse. Entonces, pues voy a dar un salto hasta el siglo XVI y XVII, en donde de alguna manera se empieza a construir el concepto empírico de sustancia pura. En ese tiempo había como dos visiones, que eran los pluralistas y los mecanicistas. Los pluralistas pues seguían la tradición aristotélica basada en la aceptación de los 4 elementos hasta el siglo XVIII. O sea, seguían con estas ideas. Y digamos en las prácticas metalúrgicas pues continuaba esta visión animista de que los materiales eran imperfectos y que a través de varias etapas y de varios procesos podrían convertirse en un material perfecto que sería el oro. Pero por otro lado, también los paracelsianos, seguidores de Paracelso o iatroquímicos, pues ya se empezaba a trabajar con medicamentos, con medicinas. Y lo que se pensaba en ese entonces era que los enfermos pues tenían, no sé, un cierto grado de envenenamiento. Había un veneno que hacía que estuvieran enfermos. Por lo tanto, ellos preparaban medicamentos para quitarle ese veneno al enfermo. Y según este historiador de la ciencia, Chalmers, argumenta que los iatroquímicos fueron los primeros que prácticamente hablan de la pureza de los materiales. Entonces, ellos obviamente necesitan materiales lo más limpios o puros para darle a sus pacientes. Entonces, de alguna manera se empieza a gestar la conceptualización empírica de sustancia como cuerpo puro, no mezclado, con propiedades observables. Y pues aquí volvemos a los asuntos aristotélicos no observables, como simpatía, afinidad y otras fuerzas ocultas que en ese entonces no podían explicarse. Por otro lado, también tenemos a los mecanicistas y uno de los seguidores más conocidos pues es Robert Boyle, quien no está de acuerdo con la existencia de elementos y de los principios aristotélicos, según Boas. Boyle habla de que los materiales se clasifican en mezclas, en cuerpos perfectamente mezclados, que también les llama mixtos, y que serían lo que actualmente conocemos como compuestos, y cuerpos perfectamente sin mezcla, que hablaríamos de sustancia. También expone las ideas vigentes de la filosofía mecánica de partículas y sus agrupaciones variables para interpretar los cambios en las propiedades que se obtenían en una reacción química. Entonces, a raíz de esto, Boyle posiblemente fue una persona clave que influye en la evolución del pensamiento químico. Obviamente está plasmado en la óptica de Newton, en Lavoisier, en Nicolas Lefebvre y en Nicolas Lemery,
por mencionar algunos solamente. Ahora doy un salto al siglo XVIII, en donde los conceptos de sustancia simple y elemento químico, vamos a ver cómo se van gestando. Se empiezan a dar una taxonomía para clasificar a los materiales conocidos. Entonces, el primero que se aventura a esto es el médico y farmacéutico francés llamado Geoffroy en 1718. Y él se basa en la intensidad de fuerzas con las que se combinaban las sustancias. Y entonces lo que hace es construir una tabla de afinidades químicas. Entonces, a partir de 1718 empieza esta necesidad de clasificar a los materiales. Le sigue un mineralólogo sueco, Bergman, que construye una tabla con 50 columnas. Entonces, pues empieza obviamente a trabajar también en la clasificación de estos materiales. Y pues obviamente pues empieza a hacerse demasiado extensa. Según Jensen, pues es a finales de este siglo cuando se produce la primera revolución química, de la que hablábamos, en la que se le atribuye a Lavoisier y a algunos colegas franceses un sistema taxonómico que ordena a las sustancias conocidas separando de las que no se componen, de las compuestas. Pues como conocemos, pues esta tabla de nomenclatura química que propone Lavoisier, pues obviamente incluye algunas cosas, algunas sustancias que para él en ese entonces podían caber dentro de esta tabla, pero que actualmente no. Entonces, pues aquí me permití transcribir tal cual un texto de Lavoisier de 1799, cuya traducción, bueno, pues fue propia. Y entonces aquí empieza a hablar de los elementos. Dice, según pienso, a discusiones puramente metafísicas son problemas indeterminados. Dice que se contentará, por lo tanto, con decir que si por el nombre de elemento químico entenderemos designar las moléculas simples e indivisibles que componen los cuerpos, es probable que no los conozcamos, pero si por el contrario atribuimos el nombre de elementos o de principios de los cuerpos, la idea del último término al que llega el análisis. Todas las sustancias que no hemos podido descomponer todavía por ningún medio son para nosotros elementos. No significa que podamos asegurar que estos cuerpos que consideramos como simples no sean ellos mismos compuestos de dos o incluso de un número más grande de principios. Pero dado que estos principios no se separan jamás, o más bien, dado que no disponemos de ningún medio para separarlos, se comportan de nuestro punto de vista como cuerpos simples, o no debemos suponerlos compuestos más que cuando la experiencia o la observación nos haya ofrecido la prueba. Finalmente, la tabla de elementos que comentaba Lavoisier, en estos fragmentos de texto, él está consciente de que seguramente esto que le llama elementos es algo que aún no ha podido descomponerse en su tiempo, que no hay los instrumentos o los aparatos para poderlo hacer. Entonces deja visible pues prácticamente este concepto de sustancia simple y elemento, como que empieza a gestarse una definición operacional de tal. Entonces, bueno, pues la charla de hoy me quedo hasta el siglo XVIII porque pues todavía me faltan algunas cosas, pero podemos concluir en este caso que el desarrollo epistemológico de un concepto como el concepto de elemento químico cambia a lo largo de la historia según el modelo preteórico o teórico en el que se haya introducido. Esto pues obviamente es muy importante tenerlo en cuenta como docentes, porque lo complejo de la química, como comparten conmigo,
de estar en un mundo macroscópico, microscópico, simbólico. Y por otro lado, pues el docente nos movemos muy fácil en estos tres mundos y en ocasiones no lo comentamos con los estudiantes. Pero por otro lado, también no comentamos en qué modelo histórico también nos estamos moviendo con base en un concepto. Por ello, la definición, Mierzeki comenta que ninguna definición de elemento químico es del todo satisfactoria, porque es dependiente del modelo o paradigma histórico en el que se origina. ¿Sí? Entonces, pues ahí es muy importante que hagamos énfasis con nuestros estudiantes y que les pidamos que se sitúen en el momento que es. Entonces, pues en la filosofía griega la idea de alimento se concreta en 4 formas abstractas para explicar todos los materiales como mezclas naturales. En la filosofía mecanicista del siglo XVIII, pues ya se habla de mezclas, de sustancias puras, y se asocia la idea de elemento químico al concepto empírico de sustancia simple. Entonces, si se fijan, parte de las dificultades que tienen los estudiantes en comprender, en identificar el elemento químico con sustancia simple, se observan desde la historia, desde el siglo XVIII. Y pues a finales del siglo XVIII, estas investigaciones condujeron a que la idea de elementos químicos habrían de ser aquellas sustancias simples que se obtenían al descomponer los compuestos, lo que produjo la primera revolución química atribuida a Lavoisier y colaboradores. ¿Qué me quedaría pendiente? Pues comentarles un poco más acerca de la conceptualización del elemento químico en los modelos atómico clásico, el daltoniano del siglo XIX y el cuántico del siglo XX. Después, revisar la conceptualización dual del elemento químico aceptada por la IUPAC, que esto también genera problemas, y revisar cómo estos problemas epistemológicos se pueden trabajar en la enseñanza actual de la química, tanto a nivel medio superior como superior, que debemos tomar en cuenta. Pues estas son algunas de las referencias que tomé para trabajar esta charla, y bueno, pues invitarlos a leer el artículo que se publicó en Educación Química en este último trimestre, que habla precisamente de lo que he expuesto ahora. Y bueno, pues darles las gracias por su atención. Espero haber cumplido con el tiempo que me habían otorgado, y pues espero que hayan disfrutado esta charla, y también con mucho gusto espero sus preguntas. Muchas gracias, Dulce. No cabe duda que al final de cuentas pensamos que es un tema simple, pero termina siendo un tema muy complejo. Le damos la bienvenida a Raúl. Dulce, si puedes dejar de compartir pantalla para que Raúl pueda empezar a compartir. Claro. Muchas gracias. Raúl, por favor. Claro, creo que ya pueden ver mi diapositiva, ¿cierto? Sí, nada más. Ajá. Perfecto. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer a las y los organizadores de este seminario, en particular a Kira por la amable invitación. Me siento muy contento, me siento en casa porque, como Kira amablemente introdujo un poco de mi semblanza, pues he estado 5 años fuera de México, y el regresar y poder compartir con ustedes lo que he estado trabajando es algo que me pone muy contento. ¿Me escuchan? Creo que se congeló un poco la imagen. No, sí te escuchamos. Perfecto. Entonces les voy a presentar un poco de lo que he trabajado en mi investigación del doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, Boston, y es por eso que hice esta presentación titulada El perfil conceptual de sustancia, una herramienta para la caracterización y el diseño del aprendizaje y enseñanza de la química. Esta investigación se ha llevado a cabo bajo la supervisación de la doctora Hannah Sebian de la Universidad de Massachusetts, Boston, pero también tenemos como coautor al doctor Eduardo Mortimer de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, quien ha sido un compañero perfecto
aspecto, intelectualmente hablando, quien ha contribuido en demasía a lo largo del desarrollo de este proyecto. Entonces, para empezar un poco de qué va esta investigación, pues quiero primero que imaginemos un salón de clases de química en donde hay diversos estudiantes con muchos pensamientos, con muchas formas de comunicación, y que imaginemos en una posible pregunta de las múltiples que podemos preguntar en el aula de química. Imaginen que un profesor pregunta a sus alumnos ¿qué es un átomo? Esta idea central en la disciplina. Posiblemente uno de esos alumnos puede concebir al átomo como una partícula muy, muy pequeña que está compuesta de componentes subatómicos como el protón, como el neutrón y el electrón, y estos están arreglados como un sistema solar. Otro estudiante puede pensar al átomo como una pieza de Lego, como un ladrillo que hace posible la construcción de todas las cosas que nos rodean. Otro alumno puede concebir al átomo como una esfera muy, muy pequeña que tiene masa, que circula, pero que a fin de cuentas se puede modelar de esa forma, de una forma más simple. Como vemos aquí, con base en esta idea central de química, que lo podemos analizar desde un punto de vista histórico, como decía Dulce, epistemológico, ontológico, podemos imaginar que como el átomo tenemos diversas ideas en la química que no solamente se pueden definir con una sola perspectiva. Es así que es sumamente importante que nosotros estudiemos todas esas ideas centrales en la química y exploremos todas esas formas que las personas, que son los profesores y los alumnos, piensan y comunican en el salón de aula para entenderlas. Pero ahora sí, ¿cómo podemos abordar esta diversidad de pensamiento y de habla acerca de grandes conceptos en la disciplina? Bueno, pues una posible teoría que es bastante útil para explorar esta diversidad de pensamiento y habla en ideas centrales de química, no solamente de química, sino de la ciencia en general, pues es la teoría del perfil conceptual, la cual se basa en que las personas exhiben distintas formas de pensar y de hablar en relación a un concepto, a una idea en general de nuestra vida. Por ejemplo, en el átomo tenemos distintas maneras de pensar acerca de ese concepto. Con base en esa teoría, estas maneras de pensar son llamadas zonas del perfil conceptual. Y esas zonas del perfil conceptual están estabilizadas por compromisos ontológicos, epistemológicos y axiológicos. Voy a explicar qué son estos compromisos un poco más adelante. Pero aquí lo importante es que la teoría dice que estas maneras de pensar, estas zonas del perfil conceptual relacionadas a todas estas ideas y modos de hablar acerca de esta gran idea, son activadas dependiendo del contexto en el que estamos, con quién estamos platicando, para qué estamos platicando. Entonces, en el ejemplo anterior, en el del átomo, si un alumno está pensando en el átomo como una esfera, como una partícula muy pequeña, eso no significa que este alumno solamente tiene esa idea, no. Significa que ese alumno está utilizando esa idea en particular para ese momento en específico. Pero estas ideas son activadas dependiendo del contexto. Entonces la teoría dice, bueno, para accesar estas formas de pensar se tiene que hacer al individuo hablar. Y esto es con base en la teoría del hable-pensamiento de Vygotsky, la cual dice que estas formas de pensar y de hablar de distintos constructos sociales o distintos conceptos son interdependientes en el lenguaje individual y social y dependen del contexto. Eso es lo que dice Vygotsky. Entonces, otro ejemplo en la química que es muy importante y que coincide mucho con el interés de Dulce y el mío es el concepto de sustancia, ya que es un término que utilizamos muy en química. Con base en Fernández y González, él propone que sustancia puede ser entendida como una entidad teórica. Si imaginamos un alumno que va a un salón de clases y está aprendiendo
las sustancias y en particular está aprendiendo al carbonato de calcio, pues en el salón de clases este alumno va posiblemente concebir al carbonato de calcio, las sustancias, de una manera submicroscópica. En este caso, el carbonato de calcio lo puede imaginar este alumno como una celda unitaria que está compuesta de iones. Estos iones hacen huecos y estos huecos tienen distintas formas y es por eso que él puede explicar la forma del cristal por esta celda unitaria. También este alumno, cuando se va al laboratorio de química a hacer experimentos, pues puede concebir a las sustancias como estos sólidos o estos líquidos que están en contenedores específicos, que tienen etiquetas de seguridad, que tienen ciertos protocolos para su uso, que sirven para sintetizar sustancias. Entonces, el carbonato de calcio, este alumno lo puede concebir como algo que se utilice en el laboratorio para sintetizar o hacer experimentos. Pero cuando este alumno sale de la escuela y empieza también a ver la relación con lo que ha aprendido y con lo que vive día a día fuera del aula, pues también tiene las sustancias en muchos usos comerciales. Hablando específicamente del carbonato de calcio, pues el alumno lo puede encontrar en estas pastillas para aliviar los síntomas del antiácido. Entonces, este alumno puede concebir a una sustancia como con una función en específico, al carbonato de calcio como algo que alivia la acidez estomacal. Entonces, Fernández González tiene todos estos contextos en los que sustancia puede ser entendida. Y si aplicamos estos contextos con base en la teoría del perfil conceptual, pues sí, coincide que sustancia es un gran concepto en la disciplina de la química porque, uno, presenta una larga variedad de significados y dos, tiene diversos contextos en los que este concepto puede ser visto, puede ser concebido. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos identificar todas estas maneras en las que sustancia puede ser definido, puede ser entendido, y todos estos contextos en los que estas definiciones pues emergen? La teoría del perfil conceptual se apoya en el método genético de Vygotsky, el cual dice que si uno quiere ver la génesis de un concepto, pues tiene que entender esa génesis de un concepto como un desarrollo del ser humano, como una actividad más del desarrollo del ser humano. Y este desarrollo del ser humano pues se puede estudiar o explorar en tres dominios particulares. Uno, el dominio sociocultural, otro, el dominio ontogenético y otro, el dominio microgenético. Cuando Vygotsky habla del dominio sociocultural, pues este se refiere a la historia, al desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, si nosotros queremos explorar la génesis del concepto de sustancia, pues tenemos que ir a la historia y la filosofía de la química para ver esa evolución de lo que hablaba Dulce, este desarrollo epistemológico, también ontológico y axiológico del concepto. Si nosotros queremos ir al dominio ontogenético y explorarlo para entender la génesis del concepto de sustancia, pues tenemos que ir a las ideas de los estudiantes que nos dan evidencia de cómo la historia de un solo ser humano puede describir o puede ser fuente para nosotros de ver cómo ese ser humano conceptualiza sustancia a lo largo de múltiples etapas en su vida. Entonces aquí, si se dan cuenta, de toda la historia de la humanidad pasamos solamente a la historia de un individuo para entender cómo el concepto de sustancia cambia a lo largo, por ejemplo, de estudiar química, a partir de la educación primaria, secundaria, preparatoria y posiblemente universidad. Entonces vamos a explorar estudios de la investigación en química educativa para ver cómo los estudiantes aprenden el concepto de sustancia en distintos niveles académicos. Si nosotros queremos explorar el dominio microgenético para entender la génesis de la sustancia, pues ahora tenemos que ir a esos tiempos relativamente cortos que suceden cuando nosotros estamos interactuando con alguien en una entrevista, contestando un cuestionario o simplemente platicando sobre temas de química en el aula con el profesor o con un estudiante. Entonces, el concepto de sustancia también se puede generar en esas interacciones muy cortas en el tiempo que pueden darnos una evidencia de cómo sustancia puede ser comprendida. Es así que nosotros planteamos la pregunta de investigación de
¿cuáles son las zonas, cuáles son esas múltiples maneras de pensar que constituyen el perfil conceptual de sustancia? Y teníamos dos objetivos particulares. El general era, pues, obtener, identificar, caracterizar y representar diferentes formas de hablar, eso es importante, de hablar y pensar sobre sustancia. Para uno, contribuir al entendimiento filosófico de este concepto, porque queremos comprobar que es un concepto polisémico, es decir, que tiene distintos significados, y también queríamos proponer un cambio en la enseñanza y aprendizaje de cómo se enseña sustancia. En vez de ver todas estas distintas formas de concebir o de conceptualizar sustancia como algo jerárquico, como decir, es más poderosa la idea científica que la idea de la vida diaria. No, simplemente decimos que es un repertorio. Todas esas maneras de hablar y de pensar de sustancia funcionan como un horizonte en lo que los individuos pueden apoyarse y pueden seleccionar una manera de pensar y de hablar particular dependiendo del contexto. Entonces, la metodología para responder a esta pregunta de investigación pues fue meramente cualitativa. Hicimos un estudio inductivo, deductivo y dialógico. Esto quiere decir que con todas estas exploración de esos tres dominios, del sociocultural, del ontogenético y del microgenético, pues hicimos ahí un diálogo de todos los datos que pudimos generar a través de esos contextos y los pusimos, pues sí, en un plano inductivo, pero a través de leerlos, pues ya era deductivo porque ya sabíamos más o menos algunos marcos analíticos. Entonces comenzamos primero a explorar el dominio sociocultural y el dominio ontogenético. Leímos muchos artículos de filosofía, particularmente especializada en el concepto de sustancia, y también leímos muchas publicaciones de progresiones de aprendizaje de cómo los alumnos comprenden sustancia a lo largo de distintos niveles académicos. Pudimos generar un conjunto preliminar de maneras de pensar de sustancia que a su vez funcionó como un marco analítico, como algo parcial para ahora mirar y explorar el dominio microgenético, que si ustedes recuerdan, pues tiene que ver con esas interacciones cortas que suceden entre seres humanos. Entonces entrevistamos un total de 25 profesores y alumnos, también aplicamos, bueno, diseñamos e implementamos distintas evaluaciones formativas en el aula, 8 en total, y vimos toda esa génesis del concepto de sustancia también en esas interacciones en el aula. Este conjunto preliminar de maneras de pensar de sustancia se pudo refinar por medio de esta exploración del dominio microgenético y identificamos ahora sí los compromisos ontológicos, epistemológicos y axiológicos que estabilizan cada una de esas maneras de pensar acerca de sustancia. Y propusimos las zonas de perfil conceptual de sustancia. Entonces ahora la pregunta es, pues, ¿qué son estos compromisos? ¿Cómo los podemos identificar? Porque son clave para determinar las zonas del perfil conceptual. Bueno, pues les voy a contar un poco la historia de cómo se definió una zona por medio de esos compromisos ontológicos, epistemológicos y axiológicos, y un poco cómo se exploraron los dominios. Bueno, comenzamos con el dominio sociocultural, el de la historia y filosofía de la química. Nosotros encontramos que con base en Aristóteles, pues sustancia es considerada como un objeto concreto, algo material, que puede ser descrito con base en su especie, en género y muchas otras características. También en la filosofía encontramos que con base en Ayers, él propone que sustancia pues tiene un sentido meramente de materialidad, porque pues la división o clasificación de sustancias pues son homogéneas o materiales y tenemos ejemplos muy concretos en la química y en la vida diaria como oro y agua. Entonces, si nosotros aplicamos la pregunta ontológica, ¿con qué tipo de entidades, procesos una persona se compromete a concebir para dar sentido a sustancia? Pues aquí podemos extraer el compromiso ontológico a partir de estas ideas, que es que sustancia es vista como una cosa u objeto. Ahora, si nos vamos al dominio ontogenético, encontramos que los alumnos determinan la identidad de una sustancia a través de características superficiales, por ejemplo, el color, la forma y el tamaño. También los alumnos pues conciben sustancia como
todo lo que les rodea y las describen con base en su tamaño, familiaridad y forma. Entonces, si nosotros ahora hacemos la pregunta epistemológica, ¿cuál es la base sobre la cual una persona justifica su creencia de que existen entidades, procesos? En este caso, con el compromiso ontológico fue concebir a la sustancia como un objeto o material concreto. Entonces, la creencia de que existen objetos o materiales concretos particulares para dar sentido a lo que es sustancia, pues tenemos el compromiso epistemológico de que una persona va a justificar que sustancia es un objeto o un material porque una persona puede observarla usando sus sentidos. Esa es la epistemología detrás de esa idea de que sustancia es un objeto o un material concreto. Ahora les voy a dar un ejemplo de cómo se exploró el dominio microgenético para entender a través de las interacciones sociales cómo la génesis o cómo el concepto de sustancia emerge. Nosotros diseñamos una actividad formativa, de evaluación formativa, que se llama Pensando a través de las cartas. Lo que hicimos fue darle a los alumnos 6 cartas, solamente con estos nombres. Una decía olor, otra dinosaurio, luz, camiseta, estrella y calor. Y les preguntamos a los alumnos, a partir de tu punto de vista, pues, ¿cuál es el mejor ejemplo de sustancia y por qué? También les preguntamos, ¿cuál es el peor ejemplo para ilustrar sustancia y por qué? Y también les preguntamos, bueno, si no te satisfacen estos ejemplos, añade 2 que te gustaría poner en estas cartas. Nosotros implementamos esta evaluación formativa en 8 aulas, una en secundaria, 6 en bachillerato y en una universidad en los Estados Unidos, en el área de Boston. Y encontramos, por ejemplo, estas interacciones. Apricot, un alumno de bachillerato, cuando sus colegas estaban encontrando pues, la definición de sustancia, pues se le ocurrió esta gran pregunta: ¿todo en la tabla periódica es una sustancia? Sol, uno de sus compañeros, le dijo, creo que no todo es sustancia. Y Apricot le respondió, ¿por qué? Sol le dijo, porque el helio no es una sustancia. El helio no se ajusta a las características que todos describimos. No se puede tocar y no lo podemos ver. Ahí estos alumnos tenían como definición de sustancia un material que se puede tocar y ver. Y con base en ese criterio, helio no coincidía con eso. La profesora se dio cuenta de que habían varias ideas en el aula y le preguntó a un alumno, pues, por qué él decía que sí, todas las sustancias eran, todas las cosas en la tabla periódica eran sustancias. Este alumno, bebé, no pudo responder porque él solamente decía, yo siento que todos son sustancias, pero no sé explicar por qué. Y Experiment, otra alumna, dijo, pues, ¿cómo sabemos entonces quién tiene la razón? ¿Cómo sabemos de estas maneras de pensar cuál es la correcta aquí? Si nosotros aplicamos la pregunta axiológica, ¿qué juicios evaluativos o afectivos hace una persona para construir la relación con la ontología para dar sentido a sustancia? Pues determinamos aquí que para los estudiantes, para decir que una sustancia es un objeto material y concreto que podemos justificar por medio de nuestros sentidos, pues ese juicio evaluativo afectivo es que sustancia debe de ser algo tangible para ser conceptualizado de esa forma. Es así que nosotros pudimos construir con estos compromisos ontológicos, epistemológicos y axiológicos la zona sensorialista que define a sustancia como una cosa u objeto que puede ser justificada a través de nuestros sentidos y que tiene que ser tangible. También encontramos la zona esencialista, que es básicamente concebir a la sustancia como algo constituido por materia y forma, que es la esencia de las cosas, algo que le da poder a las cosas. Por ejemplo, la sustancia de un párrafo. O cuando nosotros vamos a comprar una ensalada y decimos, es que esto no tiene sustancia, no tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene materia. Algunos alumnos conciben así sustancia. También las personas pueden definir sustancia como algo que tiene usos y habilidades. Esa es la ontología. Y ellos comprueban esa ontología por medio de manipular y usar a las sustancias para una necesidad en específico. Y con base en ese uso dicen que las sustancias son buenas o malas.
También sustancia se puede definir como algo que se puede producir en el laboratorio sintéticamente o que puede ser encontrada en la naturaleza. Entonces ahí la actividad epistemológica para justificar esa definición es que hay laboratorios de química de síntesis y también hay personas que van a minas y encuentran sustancias en una mina, que no necesariamente sabemos que son sustancias, son mezclas de sustancias, pero los estudiantes y las personas conciben así a las sustancias. Entonces ahí la axiología, este juicio afectivo y evaluativo es que la sustancia puede ser natural o artificial, buena o mala, dependiendo de la fuente. También se puede concebir a la sustancia como algo composicionista. Esta zona dice que las sustancias componen a las cosas o que las sustancias están compuestas de otras sustancias o de partículas. Entonces es la ontología y como saben las personas, pues es por medio de descomponer o sintetizar otras sustancias. Y pues aquí también ya entra el juicio de si es una materia prima, si es algo fundamental, si es algo construido. Y también la zona interaccionista que concibe a la sustancia como entidades dinámicas, como en sistemas que están compuestas de procesos. Entonces la ontología ya no es algo estático, ya es algo dinámico y envuelto en muchísimos procesos. Y la epistemología pues es la actividad de modelar, la actividad de sintetizar, la actividad de predecir propiedades con base en la estructura, pues es lo que nos da una explicación del por qué los sistemas son dinámicos. Y la axiología, esos juicios evaluativos y afectivos, pues tienen que ver con algo que sea probable o más rápido o sea predominante. Entonces estas zonas las pudimos publicar en este artículo que los invito a leer si están interesados en cómo cada una de estas zonas fue construida. Pero aquí ahora la gran pregunta es cómo o para qué sirven estas zonas y cómo las podemos utilizar. Bueno, una implicación en la investigación de la química educativa que ahora mismo nosotros estamos realizando para un segundo artículo de este proyecto es que a partir de estas zonas nosotros estamos estudiando cómo estudiantes de secundaria en una unidad química aprenden el concepto de sustancia y cuáles son los obstáculos y también las fortalezas que estos alumnos tienen a lo largo de esa unidad. Por ejemplo, tenemos este caso de Lois. Si nosotros vemos esta gráfica de la zona de perfil conceptual versus la etapa en la unidad de química, podemos ver que al comienzo pues el estudiante mostraba zonas particulares, pero al final ya algunas zonas otras en particular. Doctor Strange, a su vez, tiene casi todas las zonas en todas las etapas. Y Brie tiene 2 zonas que se están utilizando a lo largo de la unidad y muy poco una zona. Entonces, nosotros podemos caracterizar qué tipos de estudiantes hay. Lois parece que solamente está seleccionando zonas, las más poderosas posiblemente. Doctor Strange es es un estudiante que trata de explicar todo con base en todo ese repertorio que esta estudiante tiene. Y Brie es alguien que tiene zonas y que no las suelta, que eso es lo que ella quiere explicar o quiere utilizar para explicar ciertas cosas. También estas zonas del perfil conceptual y el perfil de conceptual de sustancia en general, pues puede ser utilizado para diseñar secuencias o actividades de la enseñanza y aprendizaje de este concepto. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí un diamante o una ilustración, le podemos preguntar al alumno cómo puedes determinar si este sólido es una sustancia o no. Entonces ahí en esa pregunta y con esa actividad pues estamos un poco promoviendo el desarrollo de la zona sensorialista. Si nosotros le preguntamos al alumno cómo puedes explicar sus propiedades, pues ahí ya lleva un poco de la mano entre composicionista y sensorialista. Y la actividad 3 que podemos proponer es que también le podemos preguntar al alumno cuál es el rol en la sociedad de esta sustancia. Entonces podemos ya desarrollar la zona funcionalista. Entonces así que proponemos que este perfil de sustancia puede no solo ser una herramienta en la investigación de la química, sino también de la ciencia. Y como decía Dulce, podemos promover todas esas definiciones de sustancia como algo no inherentemente poderoso, sino que depende del contexto o qué queremos resolver, que podemos seleccionar una zona en particular.
Hasta aquí mi presentación y de nueva cuenta quiero agradecer a las organizadoras y organizadores de este seminario, a mi tutora de doctorado en la Universidad de Massachusetts Boston, la doctora Hannah Sebian, los coautores, Hannah y Eduardo Mortimer, a mis mentores también intelectuales brasileños, la doctora Edenia Amaral y el doctor Orlando Aguiar, a mis colegas de laboratorio, a los profesores y alumnos que participaron en este proyecto, a la National Science Foundation por el financiamiento y sobre todo a ustedes por escucharme. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Dulce. Pues los invitamos a que si quieren preguntar, pues nos digan, levanten la mano. Hay un par de comentarios del Facebook, que es una felicitación de Carmen Ursúa para Dulce, ¿no? Y un comentario de Leo Rogers, que dice que, bueno, que es un comentario que no entienden lo que leen, dice, pero desde la primaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, los invitamos a preguntar, ¿no? Para abrir tema, pues voy a lanzar yo la primera pregunta, que es, ¿cómo sugieren? Ustedes son especialistas, además, ¿no? De enseñanza de las ciencias. ¿Cómo sugerirían que tendríamos que hacer la introducción al concepto de sustancia en los niveles básicos? Sí, porque el problema es que en los niveles básicos pues no se tienen esta idea de átomos, de partículas, ¿no? Entonces tendría que ser como una introducción más macroscópica. ¿Cómo sugerirían o cuál sería como su recomendación para empezar a introducir este concepto de sustancia? Pues yo creo que primeramente hablando de materiales, ¿no? O sea, de los materiales que les rodean a los niños, a las niñas, y después de ahí, pues ir quizás trabajando algunas propiedades, algunas propiedades características que puede tener los mismos materiales, ¿no? Que si hay porosidad, elasticidad de los mismos, compresibilidad, pero en general de materiales. Y yo creo que ya en educación secundaria, pues nos podríamos mover hacia modelo atómico y a pensar en estos lentes que pueden ver cosas muy pequeñas. Pero en principio, en definitiva, hablaría de materiales. Muy bien. Muchas gracias. Raúl, ¿te gustaría comentar algo? Y claro que sí, coincido con Dulce que sería a través de materiales y utilizando un poco esto que les presenté, pues aludiendo un poco a esta zona sensorialista que los estudiantes pequeños pues pueden experimentar y también a esta zona funcionalista, ¿no? ¿Qué puedes hacer con estos materiales para entender un poco en qué se utilizan y cuáles son esas propiedades? Y también yo creo que se puede un poco enseñar esta idea de composición en entender que estas sustancias hacen a otras sustancias o pueden hacer otras sustancias. Entonces también en un plano, coincido con ustedes, en un plano macroscópico, pero se pueden, con esto que les presenté, todas esas zonas se pueden ver de un punto de vista macroscópico. Inclusive la zona interaccionista podemos preguntarle a un alumno de primaria o de secundaria, pues, ¿qué pasaría si tú juntas a dos sustancias diferentes? ¿Cómo interaccionan en el plano macroscópico? Entonces, también el estudiante pudiera manejarse en ese nivel para entender todas estas características de sustancia como un concepto, sí, pero también como una entidad material que podemos utilizar. Ok. La doctora Aurora Ramos quiere preguntar. Adelante, Aurora. Muchas gracias. Súper interesante esta forma de abordar la idea de sustancia desde tantos puntos de vista. En realidad yo creo que estamos un poco abrumados porque no tenemos la costumbre de pensar desde la zona ontológica, epistemológica, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero lo que yo quisiera ahora es que lo aterrizáramos un poco desde nuestra perspectiva de docentes a nivel universitario. Y necesitamos entonces entender cómo es que los estudiantes tienen esta visión acerca de las sustancias. Por ejemplo, desde animista, ¿no? La sustancia quiere estar, o cuando hacemos una presentación como profesores, les decimos esto, el hidrógeno se quiere ir con esta situación, como la alimentamos. ¿Eso es adecuado? ¿Qué es lo que estamos propiciando con ese tipo de lenguaje o forma de expresarnos acerca de lo que estamos presentando? Y luego cómo los estudiantes se apropian de esas expresiones, ¿no? ¿Qué es lo que propiciamos en ellos? ¿Quién quiere? Dulce. Bien, pues yo creo que finalmente sí recurrimos a estas visiones animistas, ¿no? Para poder explicar estos conceptos. De hecho, bueno, pues está el asunto de la tabla periódica, en donde pues habla tabla periódica de los elementos y aparecen fotografías de la sustancia simple, ¿no? Del azufre, como un polvito amarillo, pero no estamos hablando en sí del átomo. Entonces yo creo que sí, o incluso cuando ponemos a dibujar a los estudiantes de bachillerato, de primeros años de universidad, cuando hablamos de átomos de azufre y átomos de hierro, pues ellos siguen utilizando los colores amarillo y gris respectivamente para referirse a los elementos que realmente están identificando como sustancias. Entonces yo creo que ahí el profesorado tendríamos que ser un poco más cuidadosos. Quizás sí podemos utilizarlo porque de alguna manera los distinguimos, pero pues comentar e insistir en que es una representación o usamos parte de los colores para la didáctica, para enseñarles, para diferenciarlos, pero que realmente no es esto. Entonces sí es complejo, o hablamos, pues no sé, incluso en el enlace químico, ¿no? Pues es que necesita tener 8 electrones en su última capa de valencia para que el átomo sea feliz, ¿no? Y si no lo es, entonces sí tendemos a utilizar estas visiones animistas. Hay que intentar no hacerlo, pero pues quizá usar otras maneras de, pues de trabajarlo. Y con el asunto de los colores y los identificando sustancias, pues sabemos que el átomo en sí pues es incoloro. Entonces, no sé, quizás habría que, yo creo que los estudiantes son muy listos y sí pueden comprender y revisar algunos artículos científicos en donde se rebatan estas ideas. Yo creo que no hay que subestimarlos, son demasiado listos y podemos trabajar en eso. Yo nada más para agregar, sí coincido con Dulce y es una buena pregunta, Aurora. Creo que para mí sí tiene mucho poder explicativo esas analogías que tenemos, pero en un contexto específico. Es por eso que nosotros debemos de platicar con los alumnos y hacer explícito que nosotros utilizamos esas analogías para algo, para una función. Por ejemplo, en este proyecto, yo tenía una pregunta en una entrevista que les preguntaba a los alumnos, pues, no directamente, pero sí con base en ejemplos y eso, qué era sustancia. Luego les cambiaba y les decía, ahora imagina que yo soy un niño de 6 años y cómo me vas a explicar sustancia. Entonces ya ellos utilizaban otras formas de pensar y de hablar de sustancia y utilizando esas analogías. Entonces esa es la función quizá que desde un punto de vista para interactuar con, pues de una manera más, ¿cómo diré? Más inmediata con lo que sabemos de nuestras experiencias día con día. A veces esas analogías funcionan para comprender algo, pero debemos de entender que ese es solamente un recurso, una manera de pensar
que nosotros tenemos, pero hay muchísimos más que quizás son más poderosas en otros contextos. Entonces, quizás solamente hacer explícito eso, que transitamos, nosotros también como profesionales de la disciplina, utilizamos esas analogías para explicarle a distintas formas qué es una sustancia, qué es un átomo. Pero no es por eso, no por eso quiere decir que es la única que nosotros tenemos. Igual los estudiantes, cuando ellos se quedan con una analogía, pues es que es por la más poderosa que conciben, pero hay que ofrecerles un poco más del repertorio para que ellos mismos hagan conciencia de pues cuál van a utilizar para un contexto en específico. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustaría hacer Wendy, ¿quieres plantear tu pregunta? Sí. Adelante. A ver, voy a poner aquí mi cara. En este sentido, en este asunto de las analogías, yo doy clases de física, sé que es un poco diferente. Y he tratado de utilizar estos mismos recursos de analogía y de cuando introduzco algún tema nuevo, les pregunto a ellos en términos vivenciales y cotidianos algún concepto, ¿no? Y a tratar de hacer lo suyo. Ejemplo, ¿no? Capacidad, ¿no? Y ellos confunden capacidad de algo como que para mí implicaría un recipiente, porque eso es lo que quiero hacer. Ellos lo ven como, yo tengo la capacidad para levantar cosas. No, 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 eso es otra cosa, ¿no? Entonces lo ven como algo distinto. Pero hay tanta participación, logro, o sea, me doy el tiempo para que los 70 alumnos participen, pero llega un momento en el que se crea más que una ayuda, una confusión muy general. Entonces, yo la pregunta que aquí ponía es justamente esta de si utilizamos, si abusamos, perdón, de las analogías, ¿no corremos el riesgo de generar esta confusión múltiple en los alumnos? O todo lo contrario, o que se casen con la analogía y entonces ya su visión se quede demasiado cerrada, que también ha pasado, ¿no? Al menos esa es en mi experiencia. Ahí lo dejo a los expertos. Excelente charla, por cierto. Pues no sé si quieres ahora empezar tú, Raúl. Para alternar, gracias, Dulce. Sí, hay un riesgo y el riesgo es de que pues cada individuo, como lo mostré en ese mapita, pues puede adoptar o no, puede hacer de su repertorio esa analogía o no, como dice Wendy, pues se puede casar. Pero la misma pregunta sería, ¿por qué nosotros como expertos no nos confundimos con esas analogías? Pues es precisamente por esas múltiples prácticas que hemos tenido, por esos distintos recursos que hemos utilizado en distintos contextos. Entonces creo que esa es ahí la clave, que si se le da más práctica al alumno para que empiece a ver todo ese repertorio, la confusión es buena en la ciencia. Nosotros tenemos momentos en el que no sabemos si ese modelito o esa definición o esa analogía va a funcionar, pero precisamente es la ciencia, ¿cierto? Probarla, entenderla, hacer distintas inferencias y supuestos para saber el poder de esa explicación. Entonces quizá ahí nosotros estamos un poco limitados en el tiempo, sí, en cubrir el currículo y las clases, pero con base en experiencias, en prácticas, en hacer al alumno consciente de todos esos recursos, pues creo que esa es la clave. Y la confusión es buena, es productiva. Si nosotros no sabemos cuál utilizar, pues utiliza esa, la más poderosa, y ya después te vas a dar cuenta que a lo mejor no funciona tanto, pero conscientemente sabes que hay otras más, que hay otros repertorios. Eso es lo importante, poner en la mano explícitamente todos esos recursos, todas esas analogías, todas esas definiciones, todos esos modelos que el alumno puede utilizar. Pues coincido con Raúl en que el error es una oportunidad para aprender, ¿no? Como hay varios investigadores, Astolfi es uno de ellos, en donde a partir de equivocarnos podemos construir. Entonces yo creo que eso es básico.
Pero también yo creo que cuando utilizamos analogías para explicar algún concepto o fenómeno en ciencias, también si nuestros estudiantes ya son lo suficientemente maduros, como en el caso de la educación universitaria, pues creo que podemos enseñarles pues primero al enseñar una analogía, hablamos de un blanco y después comparamos con lo que queremos hacer la analogía. Pero va a llegar un momento en que esta analogía se rompe y entonces tenemos que enseñarles a los estudiantes hasta dónde es válida y no. Y de esta manera podemos trabajarla sin problema. El asunto es que el alumno se quede con la idea de esa analogía, que no hay un momento en el que se rompa. Por ejemplo, cuando, no sé, en uno de los libros de primaria, hacían la analogía de que la comida era el combustible para un individuo como la gasolina para el auto, ¿no? Entonces, pues obviamente el auto necesita obtener energía de algún combustible para moverse y para llevar a cabo las funciones necesarias. Y el humano, pues necesitamos comer para, pues vivir, movernos, pensar y demás. Pero ¿en qué momento se rompe esa analogía? En que, bueno, pues nosotros no vamos a tomar gasolina como para movernos, sino que lo hacemos por medio de los alimentos. Entonces, yo creo que si a los estudiantes hacemos hincapié en qué momento se rompe, podemos seguirlas utilizando. Lo que sucede es que a veces se nos olvida, como sucede mucho en la química, en qué nivel nos movemos, macro, micro, simbólico, y también hablando en el caso, por ejemplo, de sustancia o elemento, de los modelos, ¿no? O sea, hasta qué momento este modelo es útil y cuando ya no, se necesita otro para trabajarlo. Entonces creo que podemos hacerlo, pero bueno, pues la química y la física tienen lo suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo plantearía una última pregunta que está relacionada con la parte histórica, ¿no? La parte de historia, porque los dos lo mencionaron en algún momento, ¿no? Para los perfiles conceptuales. Y tú, Dulce, pues, diste toda tu charla en relación a la parte histórica. Pero resulta que la parte histórica o la historia de la ciencia, de la química en particular, está muy denostada, muy despreciada, ¿no? En el aula. ¿Tú qué recomendación harías, no? Porque además sustancia es un elemento, es un concepto central, pero pues la verdad es que no lo vemos en términos de la historia, ¿no? De la parte histórica. Lo vemos un poco más, qué conceptos traen y procuramos haber revisado primero el concepto de átomo, o sea, que entiendan la idea de átomo, ¿no? O sea, para luego movernos a la parte del concepto de sustancia. Pero tú en un momento dijiste, pues hay que hacer que los estudiantes se ubiquen temporalmente en el concepto de elemento químico, ¿no? Pero la verdad es que no lo hacemos. Entonces, ¿tú qué recomendación darías, ¿no? En este sentido, ahorita que estamos en un grupo donde hay profesores en formación, porque hay chicos MADES, ¿no? Y profesores que pues ya estamos muy maltratados y muy maltrechos y muy, damos lo que podemos, ¿no? ¿Tú qué nos recomendarías en ese sentido? Bueno, pues yo creo que no hay que olvidarnos de revivir esos momentos. Yo pues también soy profesora y muchos años estuve dando clases en preparatoria y nuestros currículum pues son extensísimos, enciclopédicos y nunca nos da tiempo, ¿no? Yo lo comparto. Pero yo creo que hay conceptos que son básicos, que son estructurantes y en los que, pues con la pena, tomémonos el tiempo necesario para abordarlos con los chavos.
Y en este caso, pues, no sé, ¿no? O sea, remontarnos a la alquimia, a qué había en esos momentos, no sé, hacer un comparativo con el laboratorio actual y ver qué tenían, cómo se imaginaban eh, que las sustancias se iban cambiando o si bien hablamos todos de Aristóteles y demás, pero no sé, incluso hasta hacer un sociodrama o algo en el que se metan ellos. Y entonces, pues hay esto. Y no hay un espectrofotómetro de masas, no hay un cromatógrafo, no hay esto. Entonces yo creo que eso, transportarse a esos tiempos, yo creo que es mágico y necesario, porque pues ahora todo lo vemos como tan sencillo, ¿no? Quizás tomo el ejemplo pues de lo que nos mantiene encerrados, que es el COVID, ¿no? En el que la gente tiene mucha esperanza en la ciencia y en por qué se demoran tanto en preparar una vacuna, ¿no? O sea, ¿por qué quieren años para eso? Entonces los científicos no son buenos o no hay métodos o parece todo tan mágico, tan ipso facto que que tenemos que cumplir esas expectativas del ciudadano. Entonces, ¿por qué no remontarnos a esas épocas? Yo, pues ahora doy clase de metodología y hago esos cuestionamientos con mis estudiantes. A ver, ¿por qué la vacuna se tarda tanto? ¿Qué pasos lleva una vacuna cualquiera? Hace poquito escuché que la OMS va, va a apoyar a las farmacéuticas para que no haya demandas, ¿no? Si hay efectos adversos de las vacunas. Entonces a mí eso me preocupa, ¿no? Porque digo, bueno, sí, se han saltado muchos pasos, han hecho muchas cosas para solucionar aparentemente este problema. Pero, ¿qué es lo que realmente se vive o se debería de hacer en una vacuna? Entonces yo creo que si nos remontamos a estos conceptos y les damos el tiempo necesario para ponernos ahora sí en manos de la alquimia, en cómo se imaginaban estos aristotélicos las cosas, qué aparatos había y cuáles no, pues entonces a mí se me hace mágico, ¿no? Estos pensamientos de Lavoisier, de Mendeleev, que iban más allá, obviamente, de la época y decían, quizás Lavoisier, no hay los suficientes aparatos para poder dividir esta sustancia, esta materia en algo más pequeño. Y Mendeleev en aventurarse en decir, bueno, pues voy a acomodar los elementos y dejemos espacios vacíos porque seguramente habrá elementos que todavía no se habrán conocido. Entonces, a veces yo me siento como con el COVID, con esa mentalidad, que no conocemos algo como es este virus y que pues tenemos que ir dando palos de ciego y tratando de seguir una metodología científica para llegar a resultados. Entonces sí, yo creo que tenemos que vivir esa historia de alguna manera, con documentos de historia de las ciencias, incluso hasta caracterizarnos, pensar así, para que los estudiantes puedan ir construyendo y puedan ir viendo cómo se desarrolla un concepto. Y que pues ahora nada más les decimos, dame el concepto en el modelo daltoniano, ahora en el cuántico, ahora tal, como que damos muchas cosas por hecho. Pero yo sí los invitaría como que a vivenciar cómo se fueron construyendo estos conceptos. Muchas gracias. Alejandro Cerón, ¿quiere plantear una pregunta, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Cerón, estudiante de la MADEMS. También imparto laboratorio de química aquí en Facultad de Química. Mi interés va un poquito ya tomando en cuenta todas estas opiniones, ideas previas. ¿Ustedes creen que nos beneficiaríamos o se beneficiaría la enseñanza de las ciencias de un enfoque diferente al que estamos acostumbrados actualmente? Sobre todo en épocas tempranas, ¿no? En mi opinión, yo creo que la transformación entre el lenguaje común y el lenguaje científico es muy importante,
Como docentes, deberíamos, o creo que deberíamos prestar mayor atención en esto y fomentar actividades que desarrollen estas habilidades. Como bien lo sabemos todos y como bien lo dijeron en la plática, muchas veces el temario no me da el tiempo necesario, ¿no? Entonces quizás sea cuestión de reflexionar y ver si en algún momento podríamos hacer este switch poco a poco a un enfoque más de desarrollo del lenguaje. No sé, me gustaría saber la opinión de ustedes y también de los demás que estamos en la sala, si alguien quiere opinar. Muchas gracias. Sí, gracias Alejandro. Creo que es muy interesante tu pregunta porque el lenguaje es lo que nosotros utilizamos para comunicarnos y también para, como lo decimos, ¿no? Para compartir nuestros pensamientos. Y esta idea de transformación, no sé, pues, lo puedo entender y tú me vas a decir si es esto a lo que te refieres. ¿Tú te refieres que estos lenguajes de nuestras experiencias diarias se transformen al lenguaje de la ciencia o cómo es esa transformación que concibes? Porque yo diría que nosotros tenemos distintos lenguajes y con base en las esferas sociales que estamos utilizamos determinado lenguaje. En la escuela estamos aprendiendo un lenguaje científico, un lenguaje de la química. Hay distintas orientaciones en las enseñanzas que se han manejado como te tengo que renovar, te tengo que borrar tu lenguaje que utilizas afuera del aula para insertarte o para que tú ahora sí que te evangelices o te utilices la ciencia en todo momento. Pero hay otra orientación que dice, no, conserva esas y te voy a enseñar otro repertorio de lenguaje. Entonces, es más que nada la transformación, yo diría, de tu repertorio. En vez de tener una cajita de herramientas que digas, este ya no me sirve, lo quito, tu transformación de tu repertorio sería añadir cuantas más formas de hablar que tuvieras y ser consciente de todas esas herramientas para ya después utilizarlas en contextos dados. Pero esa transformación, yo diría, en vez de lenguaje, esa transformación de tu repertorio del lenguaje, que es lo que yo diría que es más prolífico quizá. Ok. Sí, yo me refería más a este segundo punto que comentas, a este repertorio. Ok, sí lo veo de esa manera, efectivamente, pero sobre todo hacerlos conscientes, ¿no? De que tienen este repertorio, de que pueden utilizar diferentes palabras para hablar de un mismo objeto, una misma sustancia, y que van a estar dentro de los diferentes contextos. Ahí es donde a lo mejor tenemos que hacer a los alumnos y también nosotros más conscientes de esta parte. Es más bien a lo que me refiero en esta transformación, a que tengan esa transformación de conciencia en los diferentes contextos. Muchas gracias, Robert. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias. Hay una última pregunta de Dafne. Dafne, ¿quieres plantear la pregunta o la leo yo? Dafne. Bueno, la planteo yo. Dice, siguiendo esta línea del contexto histórico, ¿considerarían que se debería construir el concepto poco a poco con ayuda de o solamente mostrar esta parte como ejemplo? Ay, perdón, no me quedó muy clara la pregunta. Dafne, ¿la quieres plantear? Ya, es que tenía problemas con mi micrófono, lo siento. Bueno, primero buenas tardes, me llamo Dafne, también soy estudiante de la MADEM. Mi duda en sí es si se debería, o sea, ¿considerarían que es más importante construir este concepto con ayuda de las herramientas del contexto histórico? O sea, construirlo poco a poco, enfocándose en esta parte del concepto histórico, o solamente como plantearlo de, pues en esta época sucedió esto y ya. Porque, bueno, al menos yo sí consideraría que sería prudente construir como los conceptos poco a poco, siguiendo la línea histórica, ¿no? Y no solamente como mostrarles en qué ámbito estaban y ya. Pues, bueno, yo creo que acabas tú de responderte. Sino, yo considero que sí sería necesario como que situar a los estudiantes en un contexto histórico determinado, en donde
hay o no presencia de tal, o se conoce más bien cómo era el contexto, porque yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos aprendido las cosas de memoria en su momento, ¿no? O sea, átomo es tal, sustancia es tal, elemento tal, compuesto, y entonces pues, no lo memorizamos y puede ser como muy sencillo, quizás para los químicos, pero también hay investigaciones en donde los profesores a veces no tienen claro estos conceptos, ¿no? Entonces, no solamente son los alumnos los que pues se equivocan, sino también los profesores lo hacemos. Entonces, pues lo que indica que yo estoy de acuerdo que hay cosas que tenemos que memorizar, ¿no? Las tablas de multiplicar, pues no creo que haya habido alguien que se las haya aprendido de otra manera, bajo contexto, orientación guiada o lo que quieras, ¿no? Pues ahí no hay de otra. Pero si contextualizamos, se ha visto que hay un mejor y mayor aprendizaje. Entonces, coincido contigo en que de vez en cuando tomémonos el tiempo y hagamos un poco de historia, no solamente aquí con estos conceptos. Hay muchos otros, ¿no? que pueden apoyarnos, incluso hasta con los estudiantes. ¿Cuándo fue la última pandemia? ¿No? Nosotros, pues nos tocó vivir ahora este virus latoso, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la peste negra, no? ¿Cómo fue que llegaron a descubrir que era pues un transmisor, un bichito, que el hospedero era una rata? Entonces, yo creo que todo eso puede ayudarnos para crear un pensamiento científico. Bueno, pues muchísimas gracias, Dulce, Raúl. De verdad les agradecemos estas charlas tan interesantes que nos compartieron hoy. Y esperemos que no sea la última vez que los veamos por aquí. Muchísimas gracias y pues, un aplauso virtual, ¿no? Muy bien. Excelente presentación. Gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. No quisiera que se fueran antes sin saber que todavía el viernes de la semana que entra, quiero que estemos todos juntos aquí para que podamos, siquiera de manera virtual, despedir el año. Vamos a tener una última charla que va a ser muy interesante. Hemos invitado a una profesora que tiene muchas publicaciones y tiene mucha experiencia en lo que es la enseñanza desde el punto de vista de las TIC. Es Linda Castañeda, que viene desde la Universidad de Murcia, en España, y nos va a hablar de diseñar la enseñanza para que el estudiante aprenda. Entonces, estamos aquí de parabienes porque hemos recibido esta conferencia de cómo enseñar el concepto de sustancia. Hemos visto la manera desde el punto de vista histórico y todo este estudio que tiene que ver de la discusión vygotsquiana, toda esta situación epistemológica, ontológica, la genética, ¿no? De cómo se forma el concepto de sustancia. Y la próxima semana estaremos pensando ya en situaciones concretas de cómo enseñar en una situación como lo hemos estado viviendo, ya lo hemos experimentado a distancia, pero con las herramientas que deberíamos haber tenido, no de emergencia, sino desde siempre, ¿no? Y quizás también podríamos traer una copa de vino, porque ya son más de la 1, ya estaremos a las 2, y brindar por el fin de año, porque no vamos a tener esa reunión. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por su asistencia. Nos despedimos. Hasta luego. Abran cámara, por favor. Hasta luego. Excelentes presentaciones, ¿eh? Sí, y a los organizadores, muchas felicidades. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Bye. Dentro de 8 días. Dentro de 8 días.
Está bien. Bye bye. Bye. Bien, entonces